Buenos días, Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Estamos súper felices de poder compartir con ustedes en esta mañana. Les habla la hermana Lucy Cabrera y el hermano Jesús Iván Charries. Saludos, hermanos, hermanas. De la Iglesia Discípulos de Cristo en La Brecha, Guaynabo, que pastorea el reverendo Fernando Mendoza Maldonado. Es para nosotros pues un placer compartir con ustedes, y en esta mañana pues vamos a estar trabajando con la lección número 6. Vamos a estar utilizando el libro de Job. Los versículos que vamos a estar utilizando se encuentran en el capítulo 19, versículos del 1 al 7, y también los versículos del 23 al 29. Algunos de los objetivos, ¿verdad?, que vamos a estar trabajando y que quisiéramos que los tengan en mente a través de la lección. Número 1, pues queremos plantear, la lección plantea algunos temas cruciales que tienen que ver con situaciones limitantes en los procesos de vida. También queremos conocer, explorar la forma en que Job pudo manejar el sufrimiento y su dolor. Vamos, aparte de estos dos objetivos que queremos que los tengan en mente, queremos definir la palabra redención, porque es una palabra que, ¿verdad?, este concepto es bien importante que lo tengamos en mente, pues porque lo vamos a estar tocando. Redención es la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. Es rescatar, es liberar. Jesucristo pues nos rescató a nosotros, ¿verdad? Nos rescató allí en la cruz, tomó nuestro lugar. En el Antiguo Testamento pues la redención es vista como la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Así que tengamos en mente que Jesús nos liberó, y que en el Antiguo Testamento Dios liberó al pueblo de la esclavitud. Vamos a tener unas palabras de oración antes de tener lectura de los versículos que vamos a estar utilizando como base. Vamos a orar. Padre, en esta linda mañana te damos tantas gracias. Te adoramos, Dios, Señor. Te bendecimos. Gracias por la palabra que nos ilumina, la palabra que trae aliento, que trae respuesta, Señor. Gracias, a tantas situaciones de vida que a veces no encontramos explicación. Pero qué bueno saber, Señor, que tú nos libras, que tú nos redimes, Señor, aún en medio del dolor y de las circunstancias. Tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Dios. Te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra y que ella no vuelva atrás vacía, sino que haga lo que cumple el propósito por el cual en esta mañana es enviada esta palabra. Que así sea, que así sea. Gracias te damos, Señor, una vez más, porque podemos compartir con los hermanos. En el nombre de Jesús, Padre, hemos orado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como dije anteriormente, pues vamos a estar utilizando a Job, capítulo 19, versículos del 1 al 7 y los versículos del 23 al 29. Y vamos a estar leyendo la versión popular. ¿Hasta cuándo van a atormentarme y herirme con sus palabras? Una y otra vez me insultan, no se avergüenzan de tratarme así. Aun cuando yo fuera culpable, mi culpa solo a mí me afectaría. Ustedes se creen mejores que yo y me echan en cara mi desgracia, pues sepan bien que Dios me ha derribado, que es Él quien me ha hecho caer en la trampa. Yo grito, me matan y nadie responde. Pido ayuda y nadie me hace justicia. Ojalá alguien escribiera mis palabras y las dejara grabadas en metal. Ojalá alguien con un cincel de hierro las grabara en plomo o en piedra
para siempre. Yo sé que mi defensor vive y que Él será mi abogado aquí en la tierra. Y aunque la piel se me caiga a pedazos, yo en persona veré a Dios. Con mis propios ojos he de verlo, yo mismo y no un extraño. Las fuerzas me fallan al oír que ustedes decían, ¿cómo podremos perseguirlo? La raíz de sus males está en él mismo. Pero tengan miedo a la espada con que Dios castiga el mal. Sepan que hay uno que juzga. Amén, amén. Dios bendiga su palabra. Lucy, antes de continuar con la lección, me parece que es muy importante que nos compartas alguna información que aparece en los primeros capítulos del libro de Job, porque esto nos contextualiza en términos de qué se trata toda esta lección y particularmente qué es lo que nos quiere enseñar el libro de Job en su totalidad. Es cierto, vamos entonces a ubicarnos en el capítulo 1 y 2 y brevemente vamos a tener, ¿verdad?, un resumen para que entonces podamos continuar con la porción bíblica que estaremos discutiendo en esta mañana. Y dice la historia bíblica en el capítulo, en el libro de Job, que un día fueron los hijos de Dios y se reunieron, pero dice que junto con los hijos de Dios también allí estaba Satanás. Y el Señor le preguntó. Interesante. Interesante que entre los hijos de Dios estaba Satanás. Uy, es un planteamiento muy serio, hermanos. Yo no sé ustedes, pero a mí me parece muy interesante. A mí también me parece súper interesante. y dice que el Señor le dijo a Satanás, ¿has visto a mi siervo Job? Ajá. Viste que es un hombre justo, un hombre apartado del mal, un hombre fiel. Wow. ¿Lo has considerado? En otras palabras, que Job no era cualquier persona. Estamos hablando de una persona, de un prototipo, de un estilo de ser humano muy, pero muy diferente. Y dice, ¿verdad?, la historia que Satanás le dice, claro, él te sirve porque tú tienes un cerco de protección sobre todas sus propiedades, sobre toda su familia. O sea, lo has bendecido y aparte de bendecirlo, también tienes un cerco de protección. Wow. Y cuando uno piensa en eso, Iván, Qué nosotros maravilla. también tenemos un cerco de protección, hermano. Qué hermoso saber que hay un cerco, que Dios tiene un cerco sobre cada uno de nosotros. Y eso nos da esperanza y trae gozo y trae paz, que en medio de tantas circunstancias difíciles, saber que Dios tiene un cerco sobre nosotros. Entonces, Lucy, si nos tuviéramos un nivel de conciencia sobre eso que tú estás diciendo, nuestra visión, nuestras creencias y nuestra forma de cómo nosotros nos desarrollamos durante la vida sería totalmente diferente, porque tener conciencia de que el amo del universo, el creador de la creación, tiene un cerco de protección sobre mi vida. Eso es algo espectacular. Uh-huh. Y sabes que entonces Dios le dijo, pues mira, quítale todo lo que tienes, pero no toques su alma, no lo toques a él. Y dice que sí, en un día Job perdió todas sus propiedades, todos sus bienes, perdió a sus hijos. Pero dice la Escritura que en todo ese evento de pérdida, dice que Job nunca renegó. Todo lo contrario, una de las palabras de alabanza que utiliza Job es, ¿verdad?, el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Qué hermoso, Amén. ¿verdad? En otras palabras, Dios es el que da y Dios es el que quita. Nadie más, nadie más tiene esa autoridad. Y dice la Escritura que Dios nuevamente comienza, ¿verdad?, vuelve a elogiar a Job y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre
intachable, recto, temeroso, apartado de todo mal. Y dice, claro, ¿por qué? Porque tú lo proteges, pero tócale la carne, tócale lo físico para que tú veas que en tu misma presencia te va a renegar. Wow. ¿Verdad? Cuando vienen las enfermedades, cuando viene el cáncer, cuando vienen situaciones difíciles que tocan nuestra piel, que tocan nuestro cuerpo, ¿cómo nosotros vamos a reaccionar? Y dice la Escritura que a Job le dio unas llagas en todo el cuerpo, que dice que desde la punta del dedo del pie hasta la cabeza, él estaba lleno en llagas. Y dice que, y entra en el escenario, ¿verdad? La esposa, y la esposa le dice, ¿hasta cuándo le vas a ser infiel le vas a ser fiel a tu Dios? Maldícelo y muérete. O sea que a veces, ¿verdad? Hay personas que nos encontramos en medio de las enfermedades que dicen, bueno, pero tú no le sirves al Señor. Y dice que Job le respondió y le dijo, como mujer fatua has hablado, ¿verdad? Dice que mantuvo la integridad, aunque la mujer le solicita que maldiga a Dios. Y dice que en todo esto, Job le fue fiel a Dios. Fíjate que hay una expresión de Job ahí, Lucy. Cuando Job le responde a su mujer, que es muy importante. Él le dice, recibiremos el bien de parte de Dios y el mal no. Ojo, échale mano a esto, amigo, hermano, hermana. Usted que nos está escuchando en esta mañana, escuche bien lo que Job está diciendo. Recibiremos el bien de parte de Dios y el mal no. Eso es bien importante que usted lo entienda, porque precisamente si usted no comprende este elemento, va a tener una percepción errada, no solamente del libro de Job, sino la percepción errada de todo lo que a usted le acontece en la vida. Y es precisamente, Iván, que a veces hay personas que piensan que porque somos cristianos no nos llegan momentos difíciles. Exacto. Y entonces lo que está planteando aquí, Dios constantemente lo que está diciendo es que Job es un hombre justo. Sin embargo, todas las situaciones difíciles que tuvo que pasar Job. Así que yo creo que surgen muchas interrogantes y entonces vamos a entrar de lleno, porque fíjate que entonces ahora en la lección vamos a encontrar unos amigos que visitan a Job y vamos a ver en qué situación, qué es lo que ocurre cuando estos amigos visitan a Job en medio de su desgracia. Que a veces también, ¿verdad? En medio de nuestras situaciones vienen personas y se acercan a nosotros a juzgar el por qué estamos pasando por situaciones difíciles. Así que vamos a entrar, vamos a ver entonces, Iván, a ver si nos puedes ayudar un poquito. ¿Cuál es la reacción y cuál es la dinámica que se da cuando estos tres amigos vienen a visitar a Job? Esta lección es fantástica, Lucy. Amigos, hermanos, hermanas, todas. Primero que todo, esta lección nos enseña muchas cosas. No somos impermeables a los asuntos de la fe. La fe no es una alfombra roja donde caminemos triunfantes todo el tiempo por el proceso de la vida. Hay momentos de alegría y hay momentos de tristeza. Hay momentos de salud y hay momentos de enfermedad. ¿Cierto? Nosotros con tu enfermedad lo vivimos aquí en nuestro propio hogar. Sí, es bien importante porque yo tuve un diagnóstico de cáncer y pasé por un proceso difícil, pero qué bueno saber que sí que vienen las situaciones difíciles y que viene la enfermedad. Oye, Iván, pero lo que hizo la diferencia era saber que yo sé que mi Redentor vive y que en medio de toda esa situación, quien me sostenía era Dios. Así que qué lindo es poder pasar por momentos difíciles, pero saber que Dios nos lleva de su mano. Amén. Amén. Y con esto vamos a ir brevemente a articular algunos pensamientos. Y de hecho, Lucy, te invito también que en la medida en que vayas reflexionando, si el Eterno te da algún pensamiento, pues lo compartas también con los hermanos y las hermanas. Pero básicamente aquí vamos a establecer
unas bases que son fundamentales para entender no solamente el libro de Job, sino la vida del ser humano. La creación tiene un rey. ¿Ok? Eso es bien importante. La creación tiene un rey y ese rey dirige con sus atributos de bondad y de justicia su creación. Escuche, échale mano a esto, amigo. Ese creador ese rey rige la creación con dos atributos. El atributo de bondad y el atributo de justicia. ¿Ves? Es decir, llega un momento en que Él es bueno, en que da, otorga, y hay un momento en que restringe ese dar. Y cuando Él restringe ese dar, eso es lo que nosotros llamamos el mal. Ahora, las personas dicen, yo quisiera vivir simplemente feliz toda la vida. Miren, amigo, si Dios dirigiera la creación solamente con el atributo de bondad, esto sería un caos. Pongamos, por ejemplo, que un padre solamente le dé cosas buenas a su hijo y no lo disciplina. ¿Usted cree que estamos haciendo correctamente? De hecho, ¿cuál es el error que cometen los padres que olvidan que los niños, sus hijos, necesitan dos remos, amor y disciplina? ¿Ves? Amor y disciplina. ¿Por qué? Porque disciplina sin amor es maltrato. Pero amor sin disciplina también lo es. Entonces, el Eterno nos da la capacidad a nosotros de, como Él es bondadoso y es justo, de que nosotros también actuemos con bondad y con justicia. Es decir, que aprendemos a autocorregirnos. Es autodisciplinarnos. Y cuando el ser humano rebasa esa falta de autodisciplina, tenemos dos opciones. O nos equilibramos internamente, o el Eterno permite que un evento exterior nos equilibre. De eso se trata la vida. Ahora, pero Iván, pienso que en el caso de Job, que Dios constantemente está enfatizando las cualidades de Job, de un hombre justo y un hombre intachable, aún así vienen situaciones difíciles y pienso que aun cuando nosotros podamos pensar que somos personas justas y intachables, siempre las situaciones difíciles nos ayudan a crecer y poder elevar nuestro nivel espiritual. Porque de hecho en el caso de Job fue así. Correcto. Porque a pesar de que ser un hombre justo y en medio de las circunstancias, ¿qué es lo que él dice? Yo sé que mi Redentor vive, y quizás al final ya del libro, que es lo que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, que uno crece. Amén. En la experiencia con Dios. Así que yo creo que es bien importante. Es excelente. De hecho, Lucy, lo que tú estás diciendo es que no importa cuán justos nosotros nos sintamos, Lucy. No importa cuán maduros nosotros nos creamos ser. Tenemos que tener conciencia de que no somos obras terminadas, que siempre hay espacio para crecer. Y si nosotros nos negamos a crecer, vamos a caer en un gran dolor y en un gran sufrimiento, porque no vamos a poder entender cómo es que Dios rige los procesos de la vida. Ahora bien, si Dios rige la creación y la sostiene, Dios suple tres necesidades básicas al ser humano. Dios suple familia, Dios suple sustento, que en hebreo es parnasá, y Dios nos da salud. Observe, Dios le quitó las primeras dos a Job y se mantuvo tranquilo. Le quitó la familia y le quitó el sustento. Y ahí el Eterno dio y el Eterno quitó. Pero va a ver que la crisis de Job comenzó cuando Dios tocó su carne. ¿Ves? Porque a nosotros, que nos roben el carro, estamos tranquilos. Que tal vez caemos en crisis porque perdimos el empleo. Oiga, pero cuando nos llega una enfermedad, y cuando esa enfermedad puede significar, viene con la palabra M, con la letra M de muerte, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo cuando usted pierde un automóvil, que uno siente que va a perder la vida. Es totalmente diferente. Y en ese momento,
cuando la vida se ve en peligro, usted va a ver que Job comienza entonces a tener una crisis interna. Pero, pastor, yo pienso también que, fíjate que él le responde a su esposa, vamos a recibir el bien y el mal no, y él se mantiene fiel. Pero entonces vienen los tres amigos. Y estos tres amigos yo pienso que son las personas que comienzan a juzgarle, que comienzan a señalarle, y pienso que esto es lo que entonces crea realmente la crisis en Job. Claro, porque para Job el bien y el mal vienen de parte de Dios, pero para los amigos de Job, que vienen desde otra trayectoria y otra creencia, cuando el mal le ocurre a una persona es porque esa persona está en pecado. Si tú estás pasando por una prueba, es porque esa prueba es a causa de un pecado que tú cometiste. Por eso entonces a veces uno tiene que tener cuidado, porque a veces somos muy rápidos, muy ligeros al juzgar, y Dios no nos ha puesto a nosotros a juzgar independientemente quién sea la persona o qué circunstancias esté pasando. Yo creo que nuestro deber es orar y no juzgar. Exactamente. Entonces, oiga, son 3 contra 1. Entonces, ¿qué pasa? Esos 3 amigos, que escuche bien, amigos, tal vez usted piense que eso fue lo peor que le pasó a Job. No, los 3 amigos de Job cumplen una función muy hermosa en la creación. ¿Y saben cuál es esa función? Es la función de hacernos introspeccionar. Los amigos de Job cumplieron un papel fundamental en toda esta dinámica que Dios había comenzado con él y no la terminaría hasta que Job no aprendiera la lección. Y fíjense, mis queridos hermanos, otra vez, para el efecto de los amigos de Job, el mal que un justo sufre es a causa de un pecado. La creencia de Job es que necesariamente eso no es así. De hecho, en el contexto del pueblo de Dios está establecida esta sentencia: no hay corrección si no hay una infracción. Es decir, Dios no te corrige si no has hecho algo malo. Ahora bien, si eso que tú estás haciendo, tú te corriges, introspeccionas y piensas y dialogas contigo mismo y dices, pero Padre, yo no he hecho nada malo. Yo, dentro de mi propio ser, desde las cavernas de mi propia conciencia, yo no tengo conciencia de que yo estoy haciendo algo en contra de ti. Dicen los sabios que en ese momento uno debe de guardar silencio, porque es que el cielo te está probando. El cielo está probando tu fidelidad. Es decir, eso que tú dices con tanta vehemencia y alegría cuando estás detrás de un púlpito, cuando estás dando un estudio bíblico, cuando estás en la iglesia, eso que tú predicas de que hay que confiar en Dios, cuando estamos en las malas, cuando estamos en las buenas, que hay que ser fiel a Dios no importa las circunstancias. Ok, eso es fantástico en el contexto mientras estoy detrás de un púlpito. Pero cuando ya no estoy detrás de un púlpito y me enfrento a que mi esposa tiene un diagnóstico de cáncer, que mi hijo tiene un diagnóstico de cáncer o de cualquier otra enfermedad, que mi esposo, que es un hombre temeroso de Dios, tiene que pasar por esta enfermedad, por esta operación. En ese momento precisamente es donde tenemos que alzar la mirada al Creador y no verlo como un enemigo nuestro, sino con un amigo, porque en este contexto, en el contexto de Job, Dios controla la realidad del ser humano y Dios controla el bien y el mal. Es decir, sí es cierto que la persona necesita hacer introspección, pero no tenemos que cuidarnos de la forma en que nosotros nos acercamos a otras personas en medio del sufrimiento. En el caso de los amigos de Job, aunque fueron muy crueles con ellos, era necesario que llevaran a Job a unos límites, porque esos límites eran
los propicios y los necesarios para que Job pudiera de una manera muy particular elevar su nivel de conciencia. Estoy aquí en estos momentos que hacemos una interrupción porque está con nosotros Isabela Sofía, nuestra nieta. Ayer cumplió 1 año. Bendito el Creador. Qué linda el Creador. Así que es importante porque las pruebas no son malas. De hecho, Pablo dijo que es necesario que pasemos por diferentes pruebas. Y Dios no nos dará pruebas mayores de las que nosotros no podamos llevar, sino juntamente con la prueba nos dará la salida. Es decir, las pruebas son necesarias. Y es interesante porque en el libro de Romanos, en el capítulo 8 y versículo 28 en adelante, es el mismo apóstol Pablo que dice esta expresión, Gan su letová. ¿Qué quiere decir esa expresión, Gan su letová? Pablo dice que todo obra para bien. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les obran a bien a aquellos que están llamados. Es decir, lo que estamos diciendo es que aquellos que aman a Dios, aquellos que guardan su palabra, aquellos que son justos como Job, aquellos que son temerosos como Job, aquellos que se guardan de todo mal, cuando atraviesan por procesos difíciles en la vida, esas personas saben que viene un mensaje escondido detrás de esa experiencia y saben que es para su bien, para hacerlo crecer. Isabela Sofía quiere compartir algún pensamiento, pero todavía no le es dada la oportunidad para hacerlo. Pastor, yo creo que ¿verdad? Que en la experiencia de Job y nos invita a nosotros que aún en medio de las circunstancias podamos exclamar como exclamó Job, yo sé que yo no estoy sola, yo sé que Él me acompaña, yo sé que Él es mi Dios, yo sé que Él es soberano, yo sé que Él es mi Redentor. O sea que Job sí lo exclamó, yo sé que mi Redentor vive. Y la palabra nos invita en esta mañana a que no importa las circunstancias en que tengamos que pasar, que confiemos. Una de las cosas que yo aprendí cuando estuve en el proceso del cáncer es que yo decía, o sea, lo que yo predicaba, lo que yo exclamaba y decía de la palabra de Dios, ahora me tocaba vivirlo. Amén. Si de eso yo se predicaba trata. que Jesús era mi ayudador, era mi amigo, ahora era que yo tenía que demostrar que realmente yo confiaba en ese amigo fiel. Amén. De eso se trata, amigos. De hecho, es interesante porque los amigos de Job son amigos muy fuertes. Son amigos, pero obviamente tienen una percepción diferente de Job. ¿Me sigue? Ahora, lo importante aquí es ver por qué Dios permitió todo esto. ¿Por qué permitió todo esto para este hombre justo, temeroso y apartado del mal? Porque no podemos olvidar que esas son las cualidades de este hombre que está sufriendo. Y fíjense que él les dice a sus amigos, ustedes están equivocados. Yo sé que Dios tiene control de todo esto. Y entonces, miren lo que dice Job. Yo sé que mi Goel, yo sé que mi Redentor vive. Se suponía que quien tenía que sacar la cara por una persona cuando estaba sufriendo era un familiar. Pero en ese momento Job dice, yo solamente tengo 3 amigos aquí y estos 3 amigos me están solamente señalando que yo estoy mal porque estoy en pecado, que yo soy un arrogante y que no hago reflexión con respecto a eso. Pero entonces él dice, wow, estos 3 amigos vinieron a mí, no me están ayudando, ni siquiera tengo un familiar que saque la cara por mí. Y en ese momento Job dice, yo no tengo ningún familiar que saque la cara por mí, pero yo sé que mi Redentor vive. Amén. Yo sé que Dios de los cielos es mi familiar más cercano. Ese es mi vengador y Él me va a redimir de toda esta situación. Y entonces
Entonces, como punto final de la lección, vamos a ver cuál es el propósito por el cual Dios permite que este hombre justo, temeroso y apartado del mal pase. Fíjese lo que dice el libro de Job al final. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Las pruebas son para elevar nuestro nivel de percepción. Las pruebas nos ayudan a crecer. Nuestras pruebas diarias, cotidianas y aquellas que son muy fuertes tienen un propósito de parte de Dios. Permitir que los hijos y sus hijas crezcan, maduren, se transformen y vayan, como dijo el apóstol Pablo, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Y quisiera como punto final decirle que la lección habla de que el concepto del bien y el mal, el concepto de que Dios controla el bien y el mal, viene del judaísmo. Tengo que decirle que eso es una referencia anacrónica. Eso no es verdad, porque precisamente la religión del judaísmo se creó luego de la destrucción del segundo templo en el segundo siglo. Por lo tanto, mis queridos amigos y amigas, pero en el primer siglo, por lo tanto, la expresión que dice la lección es una referencia anacrónica. Ya en el libro de Job se establece que el bien y el mal vienen de parte de Dios y que tanto el bien y el mal tienen como fundamento bendecirnos y hacernos crecer y trascender en los procesos de la vida. Quiera el amo del universo que estas humildes palabras que tanto Lucy como este servidor, más Isabela Sofía, que le hemos compartido hoy en esta linda hora, sean de mucho provecho, de mucha bendición y les ayuden a todos y a todas a ir reflexionando sobre los procesos de la vida y bendecir al Creador que nos ama y nos bendice con su mano tierna y bondadosa. Shalom, estimados. Dios les bendiga. Yo sé que mi Redentor vive. Amén y amén. Gracias te damos, Señor, en esta hora porque sabemos que hay momentos que tenemos que pasar enfermedades, pruebas, dificultades. Pero qué bueno saber, Señor, que en medio de nuestras circunstancias tú estás con nosotros. Y el mismo Jesús también nos lo dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero no temas, porque yo he vencido al mundo. Gracias, Señor, porque tú venciste, también nosotros Amén. venceremos. Amén. Gracias, Señor, porque sabemos que el justo sufre, pero no sufre solo. Amén. Sabemos, Señor, que tú estás a nuestro lado y tú eres quien nos sostiene. Te pedimos que bendigas las vidas, Señor amado, que en esta hora están pasando por momentos difíciles, por momentos de enfermedad, por momentos de pérdida. Señor, te pedimos que la gracia tuya les cubra. Amén. Oh, Señor amado, y que la mano tuya, que ese cerco de protección, Señor amado, esté sobre tu pueblo, Señor. Amén. Que ese cerco de protección que tenía Job y que protegía toda su familia y sus bienes, Señor amado. Oh, Señor amado, que esté sobre nuestras vidas, amado Dios, porque te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Amén.